Si quieres hacer juegos, es posible que hayas escuchado de los Game Design Documents. Para los que no, son documentos donde escribes cómo va a ser el juego. For those who come after. Simple, pero puedes caer en muchos problemas. Y yo sé, porque he estado mejorando un formato de GDD durante los 3 juegos que he hecho. Así que en este video te voy a decir cuáles son esos problemas y la solución para que la puedas usar para tus juegos. Empecemos con lo más importante. ¿Cuál es el punto del GDD? Si le preguntas a varios desarrolladores, cada uno te va a dar una respuesta diferente. Algunos quieren diseñar las mecánicas del juego. Otros quieren diseñar todo, incluido la música, el arte y hasta el código. Mientras que otros ni siquiera quieren hacer un GDD. Esto es importante, los GDD no sirven para todos los tipos de proyectos. Si haces un juego AAA con un GDD de todo el juego, el documento va a ser tan grande que va a tener que partirse en muchos más documentos o va a terminar siendo del tamaño de la Biblia y nadie lo va a leer. Si eres un solo developer y quieres hacer un juego rápido, artístico y experimental, entonces la estructura y el orden de un GDD solo te van a limitar. En mi opinión, el GDD es para desarrolladores independientes, que quieren suficiente estructura para asegurarse de que no se les olvide nada. Si estás de acuerdo con esto, creo que vas a estar de acuerdo en lo siguiente. El documento se llama Design Document, documento de diseño, pero se debería llamar Development Document, documento de desarrollo. Porque de poco sirve un documento sobre el diseño si no sabemos cómo se conecta a todas las otras áreas. Un documento de diseño solo le sirve al diseñador, uno de desarrollo le sirve a todos. Así que lo debe hacer alguien que tenga conocimiento de todas las áreas, como un manager o el director. En empresas pequeñas es la misma persona de todos modos. Si una sola persona hace el documento, se va a ahorrar decenas de juntas con otras áreas, va a poder mantener la dirección creativa del juego y la sinergia entre las áreas porque puede ver la imagen completa. Ok, pero entonces se necesita un genio visionario para poder diseñar todas las áreas del juego de inicio a fin, ¿no? Esta es una trampa. Es mejor ir diseñando en parte, porque al final son los jugadores los que deciden si el juego es bueno o no. Por ejemplo, desde el momento que tienes la idea, puedes ir empezando a poner la prueba. El mismo GDD puede tener una sección para ayudarte a probar que una idea vale la pena o no. Digamos que la cuentas la idea a la gente para saber si hay interés. Después puedes poner en el documento solo lo que va a tener el prototipo del juego. Haces el prototipo y se lo das a la gente para preguntarles qué opinan. Digamos que les gusta el prototipo. Ahora puedes volver al GDD y diseñar un demo, Early Access, Vertical Slice, Beta o lo que quieras para mostrárselo a algunos inversionistas. Si los inversionistas te ofrecen dinero, ahora puedes diseñar el resto del juego y lanzar. Como ves, en cada etapa diseñas una parte del juego, la pruebas, ajustas y vuelves a diseñar. Así evitas que el GDD se vuelva obsoleto y tienes varias oportunidades para corregir ideas que no funcionaron. Esta es la forma que propongo de usar los GDD, y así está estructurado el formato que vendo. Compáralo con otras formas de usarlos. Por ejemplo, un solo developer puede tener una idea sobre un juego, así que se pone a diseñar todo el juego en el GDD y cuando acabe se va a poner a hacer el juego. Esto parece tener sentido, pero la trampa está en asumir que la idea es buena. Es posible que este desarrollador se la pase varios días o semanas diseñando el juego y en el momento que empiece a programar se dé cuenta que el juego es aburrido. O peor aún, se va a dar cuenta cuando lance el juego. Otro ejemplo, hay gente que hace GDD desde cero, cada que empiezan a diseñar el juego. Entonces tienen que inventarse una estructura cada vez que hacen un juego, y que tienen que trabajar más, y es muy probable que se les pase algo. Trabajan más por menos resultados. Por eso hay gente que decide irse al extremo y no usar el GDD. La idea es que se van a ahorrar mucho trabajo haciendo un documento que nadie va a seguir de todos modos. Pero si no sigues el GDD, entonces ¿qué vas a seguir? ¿Tu instinto? Más vale que tengas buen gusto y sepas cuándo el juego está terminado o vas a terminar haciendo un juego mediocre. Si aún no estás convencido, un modo que puedes usar el GDD es para presentárselo directamente a los inversionistas para mostrarles que tienes un plan. Así es como muchos GDDs de juegos famosos están estructurados. Y no es trabajo en vano, porque adivina qué, puedes vender el GDD. Del mismo modo que los juegos venden el soundtrack y el libro de arte en sus ediciones especiales, independientemente si terminaste siguiendo el GDD o no. Eso es lo que propongo. Así que si estás listo para empezar a hacer juegos, tengo el Game Dev Starter Pack en la descripción para empezar más rápido. Y si aún no estás listo, este playlist para ayudarte con eso.